Ahora quiero que analicemos un poco el estándar ACPI. Esto es importantísimo para poder entender la secuencia de arranque del equipo. Yo creo que más de uno de ustedes se ha preguntado en un momento donde el equipo enciende y se apaga, o enciende y no da video, principalmente donde enciende y no da video, uno a veces encuentra una fuente que no está funcionando y uno dice, esta fuente no está funcionando porque no funciona o porque no llegó el momento de que funcione. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos la habilitación, pero también nos puede surgir la duda y no recibe la habilitación porque algo no se le está enviando o porque no llegó el momento de recibirla, porque sabemos que todo esto sigue una secuencia y es muy importante que entendamos el estándar ACPI, que es lo que va a definir el arranque de nuestro equipo, básicamente. Todo lo que es el encendido de las fuentes del equipo va a estar directamente relacionado con el estándar ACPI que es utilizado hace décadas. Bien, ahora vamos a ver un poco cómo funciona esto, cuáles son los estados de este estándar ACPI, qué fuentes vamos a tener funcionando en cada estado y cómo nos vamos a poder guiar. Esto es importantísimo, necesito que presten toda la atención posible. Bueno, acá tenemos Global States y Sleep States. El estándar ACPI está dividido en Global States y Sleep States, ¿no? Los Global States son 4, los Sleep son 6, que son fundamentales en el encendido y apagado de los equipos informáticos. Esto sirve tanto como para notebooks, como para desktops, como para cualquier equipo que se base en las especificaciones ACPI. Los Global States son G0, G1, G2 y G3, la G de Global. Sleep tenemos S0, S1, S2, S3, S4 y S5, que S de Sleep. Es importante que ustedes entiendan también que esto va desde el número mayor al número menor. Aquí la máquina sleep quiere decir en inglés sueño. En S5 la máquina está con mucho sueño. En S4 digamos que está menos, en S3 menos, en S2 menos, hasta que llegamos en S0 y está completamente despierta. Lo mismo va a pasar con Global States, a donde en G3 la máquina está muy apagada, en G2 está menos, en G1 está menos, hasta que en G0 la máquina está completamente encendida. Revisemos un poco. En G0, en G3 también es llamado Mechanical Off. La máquina está completamente apagada. Adentro de lo que es el Global State 2 vamos a tener el estado S5, que esto es Standby. Ya lo vamos a ver en la próxima imagen. Standby. Después tenemos S4, S3, S2 y S1, que están adentro de lo que sería el Global State 1, y S0 está en el Global State 0. Los Global States no son tan importantes que los recuerden. Los Sleep States, los S1, S2, S3, S4, S5 y S0 son importantísimos. Es importante hablar de los Global States porque en algunos casos ustedes van a ver referencias en el diagrama de G3, G0 y ya saben que se refiere a Global State. G3 es Global State 3 Mechanical Off. Ya vamos a ver bien qué significa. Esto es rápido, no es complicado, no es difícil, ¿eh? Un equipo que está en Global State 0, como les dije, esto va subiendo, el número más bajo está más apagado, el número más alto está apagado y el número más bajo está completamente encendido. A medida que va bajando el número, va subiendo el encendido de la máquina. Global State 0 corresponde al Sleep State S0, que es un equipo funcionando. En estado S0, el equipo ya tiene todas las fuentes encendidas. Ojo, no confundan esto con video. Yo ya vi gente que dice,
cuando llegaste al estado S0, la máquina ya está dando video. No, eso es mentira. Cuando llegás al estado S0, quiere decir que todas las fuentes del equipo están encendidas o deberían estar encendidas, si no hay ninguna falla. No quiere decir que vas a tener video. Si tenés, por ejemplo, una corrupción en BIOS, si tenés un daño en chip, si tenés un daño en CPU, podés llegar a tener el equipo o una memoria floja. Podés tener el equipo en estado S0, todas las fuentes funcionando y el equipo sin dar imagen. Los sleep states, los global states, se refieren a un estándar de control de energía, bien, de cómo el equipo va a administrar, gerenciar, esa era la palabra, gerenciamiento de energía, cómo va a gerenciar la energía que va a ser consumida por el equipo. No quiere decir que el equipo va a dar video. En lo que es sleep state, vamos de abajo, de arriba para abajo, mejor. S1 es, en el estado S1, el CPU deja de ejecutar operaciones, son desactivadas su línea de clock y datos. ¿Qué es S1? ¿Viste cuando dejas el equipo parado mucho tiempo y cuando vas a ver tiene la pantalla apagada, pero más allá de eso, capaz que tenés que presionar el botón de power o mover el pad y el equipo tarda un ratito en reaccionar y pum, te muestra la imagen, pero tarda muy poquito? Eso quiere decir que el CPU ya había dejado de ejecutar operaciones. No confundan con un equipo solamente con la imagen apagada. Nosotros tenemos un estado S1 donde es que el procesador va a dejar de ejecutar operaciones y cuando lo quieras levantar de este estado vas a tener una pequeña demora. Después tenemos el S2, a donde además de todo se deja de alimentar el CPU para ahorrar aún más energía. Y en este caso también vas a tener una pequeña demora cuando quieras volver a usarlo. De igual manera no va a ser una demora tan grande, se va a sumar, pero va a ser más o menos la misma demora entre S1 y S2, más o menos. Obviamente un poco más en S2, pero es básicamente lo mismo. Son formas que tiene el equipo de ahorrar. Si el CPU deja de trabajar sus líneas de clock y datos, el CPU va a consumir mucho menos. Eso ahorra energía, eso hace con que el equipo se suspenda un poquito, se duerma un poquito. El procesador se fue a echar una siestita, pero las luces están encendidas. Si estás en estado S2, el procesador se fue a dormir la siesta y apagaron las luces. Él ya empieza a dormir bastante. Y para despertarlo, bueno, hay que prender las luces, sopapearlo un poco y ahí se levanta. No va a demorar tanto tampoco. En el estado S3 es Suspend to RAM. En el estado S3 no tenemos alimentación en CPU, no tenemos alimentación en chipset, no tenemos alimentación en caché, pero tenemos alimentación en la RAM. La RAM sabemos que es una memoria que necesita alimentación para conservar sus datos. Es una memoria volátil, es una memoria que cuando le quitas la alimentación pierde lo que tenía registrado en sus bancos de memoria, pierde esa información. Esa información se borra cuando le quitas la energía, la alimentación. Entonces, con esto, ¿qué hacemos? El Suspend to RAM es el típico suspender que cuando cerramos la tapa o presionamos el botón de encendido una vez del equipo, el equipo se suspende, está suspendido. Y ese sí demora, se ubican que en la mayoría de los equipos, en equipos más modernos eso se minimizó mucho, esa demora, ¿no? Pero normalmente se sabe que es una demora considerable. Tenés que abrir la tapa, presionar el botón y a veces esperar algunos segundos para que el equipo vuelva a mostrar imagen. Eso porque el procesador ya se durmió, ya le apagaron las luces, ya el chipset ya dejó de estar alimentado y ahora todo lo que sostiene el equipo es la RAM. La RAM todavía conserva todo ahí para que cuando vos presiones el botón no tengas que iniciar todo el sistema de nuevo, no hayas perdido tus datos, está todo en la RAM. La RAM es lo único
que sigue alimentado, obviamente junto con los demás, con las demás tensiones, ¿no? O sea, los reguladores o los circuitos más vitales que necesitan para alimentar la RAM, para que el equipo trabaje mínimamente, siguen alimentados. Pero lo más importante que nos vamos a basar aquí es que todavía tenemos alimentación en la RAM. Y esto es importantísimo. Esto es importantísimo que lo recuerden. En lo que es Sleep S3, vamos a recordarnos que tenemos alimentación en la RAM. Y cuando subimos a Sleep S0, es un equipo funcionando. Esto es la base principal de nuestro arranque. S5, que lo vamos a ver en la próxima página, S3 y S0. ¿Por qué? Porque S5 es standby, S3 alimentación de la RAM, S0 equipo funcionando. Y para el arranque nosotros nos vamos a basar en esto. Porque en S1 solo vamos a llegar cuando el equipo esté encendido. Nosotros, con el equipo encendido y funcionando, si se quiere ahorrar energía, el procesador puede pasar a estado S1. Pero para eso ya tiene que haber llegado al S0. Si queremos pasar a estado S2, también tenemos que haber llegado a estado S0. No nos vamos a parar por aquí. Bien, en el arranque, cuando el equipo esté encendiendo, vamos a pasar de S5 a S3 a S0. Y en S3 necesito que se recuerden de esto. RAM. La RAM va a ser alimentada en S3. En S3, ¿qué tenemos? Suspend to RAM. Es un estado de suspensión donde la RAM permanece alimentada y el CPU no. En el S3 la RAM es alimentada. Listo. S4 tampoco le vamos a dar tanta importancia, apenas para conocimiento es hibernación. Tomamos todo ese contenido que estaba en la RAM y lo vamos a copiar al disco. Se copia en el disco y se apaga. El sistema procede a apagarse, queda exactamente como apagado. No va, el sistema está en stand-by, está completamente apagado, pero todos los datos están guardados adentro del disco. El contenido de la memoria está guardado dentro del disco. Entonces, cuando vos lo encendés de nuevo, vuelca los datos que están en el disco, los vuelca a la memoria. Y con esos datos reorganizados en la memoria, cuando el equipo arranca, tenés todas tus pestañas abiertas. Todas tus aplicaciones, todas tus cosas, tu Word, todo donde estaba antes de hibernar el equipo. Eso calculo que ya lo sabrán, pero ahora saben que siempre que vean S4 es hibernación. Cosa que tampoco nos va a interesar mucho, porque para poder lograr hibernar un equipo, él ya tiene que estar dando video. Y nosotros en sí estamos trabajando con equipos que no encienden o no dan video. Bueno, llegando aquí al S5, es lo que les había comentado, soft off. El equipo se encuentra apagado y recibiendo alimentación desde su fuente primaria. Están en funcionamiento las fuentes de alimentación always. Las fuentes de alimentación always, que siempre fueron llamadas de always, ahora vamos a empezar a llamarlas de S5. Son fuentes de alimentación de estado S5. Son fuentes de alimentación que apenas tengas el cargador conectado o la batería conectada, ya van a empezar a trabajar. Fuentes de alimentación de estado S5 siempre están presentes si tienen alguna fuente de energía, batería o cargador. Independiente de la máquina que sea, cualquier máquina del mundo necesita fuentes S5. Necesita una tensión S5 para poder trabajar. ¿Por qué? Es lógico, porque cuando vos presionás el botón de un equipo para que encienda, lo que vos estás haciendo es generando un cambio de estado lógico. Para generar eso, tenés que tener un estado, tenés que tener una tensión, tenés que tener 3 volts, que cuando presionás el botón los envías a 0. Y por el otro lado, tiene que haber un componente que está siendo alimentado y va a interpretar ese pulso en el botón que hiciste. Entonces, siempre vas a tener una tensión S5. Siempre. ¿Cuándo no la vas a tener? Si le sacás la batería del cargador. Ahí llegamos a G3, Mechanical Off, que el equipo se encuentra apagado y con su fuente de alimentación primaria desactivada o desconectada. En este estado apenas el RTC sigue en funcionamiento. ¿Por qué? Porque lo único que te queda es la pila. Para que no pierda las configuraciones la máquina, para que el CMOS no deje de ser alimentado.
el CMOS que va a estar dentro de Puente Sur o su similar, dígase PCH o FCH, o en el caso de un Haswell, Broadwell, Skylake, va a estar adentro del CPU, ¿no? Lo que es el CMOS, la memoria que necesita una alimentación constante que se hace por medio de una pila, va a guardar las configuraciones siempre que tengamos el RTC corriendo, el Real Time Clock. Siempre que tengamos una tensión como para hacer funcional este Real Time Clock, nosotros vamos a tener Real Time Clock, el relojito va a seguir corriendo en la máquina y al mismo tiempo vamos a estar alimentando el sector del CMOS de el chip específico que contenga ese sector de CMOS para que nuestras configuraciones de BIOS no se pierdan. En G3 lo único que tenemos es RTC, es la alimentación de la pila. Volviendo rápidamente, aquí no tenemos ni batería ni cargador, solo tenemos la pila. G3 Mechanical Off. En S5 tenemos fuentes Always, que vamos de aquí en adelante a hacer todo lo posible para llamarlas de fuentes S5. Bien, esto es stand-by. Esto es la máquina alimentada por batería o por cargador. Stand-by quiere decir espera, a la espera de que usted venga y le presione el botón para hacerla encender. Una vez que nosotros presionamos el botón, pasamos de S5, pasamos a S3. Vamos a empezar a alimentar la RAM porque queremos encender, y para encender es alimentar la RAM. S4 ya dijimos que no viene al caso porque es hibernación. Podríamos decir que el equipo, en vez de estar en S5, estaría en S4 si yo tuviera datos guardados, datos de la RAM volcados previamente al disco rígido. Pero aquí estamos hablando principalmente de equipos dañados, estamos hablando de reparar equipos. Entonces, yo ya sé que aquí esto no me interesa hasta porque cuando estoy reparando una placa, el disco rígido está guardado en la caja de la máquina. Yo acá estoy con la placa arriba de la mesa. Entonces ni voy a hablar de S4. Yo voy a hablar de S5, se viene derecho a S3, porque tengo que alimentar la RAM. S3, Suspend to RAM, voy a llegar a estado de Sleep State S3 y voy a alimentar mi RAM. Una vez que pase de S3, yo voy a ir directo al S0, porque el equipo tiene que encender. S0 es equipo funcionando. De S3 se activan todas las fuentes necesarias para llegar a F0, a S0, para que el equipo funcione. Una vez que el equipo está funcionando, ahí sí podemos, por medio de software, nuestro Windows, nuestra placa madre, por medio de su software, va a administrar la energía de la forma que nosotros le digamos y llevar el procesador a S1 o a S2, dependiendo cómo lo configuremos. Pero la base es S5, S3, S0. Bien, vamos a ejemplos bien prácticos para que entiendan, y de dos cosas completamente distintas para que vean cómo esto perdura en el tiempo y siempre la base es la misma. A ver, acá tenemos una Compal 4107, una CQ41. Esto es un Intel PCH. También podría utilizar una 4101, a ver si me aparece aquí en el buscador. 4101P, aquí está. Voy a utilizarla también. Vamos de lo más viejo a lo más nuevo y van a ver que es lo mismo, porque este estándar es utilizado hace muchos años. Nosotros tenemos estos circulitos, nos representan que obviamente la tensión está ok, está activa. Con estos circulitos, tensión activa. Acá está means on, means off. O sea, circulito significa que la tensión está on, X significa que está off. Cuando tenemos S5 o S4, que S4 ya dijimos que es disco, el disco está guardado, hablemos de S5. S5
tenemos estado S5. AC y batería no existen, ¿eh? Fíjense en que acá dice AC y batería no existen. Si yo no tengo ningún tipo de alimentación que no sea mi pila, ¿voy a tener mi B+? No. ¿Voy a tener tensiones S5? Always. No. ¿Voy a tener 1.8? No, no voy a tener nada. No tengo con qué alimentar un regulador que me genere nada. Después, si yo tengo en este proyecto, en algunos proyectos puede ser un poquito complicado y bueno, quizás esto lo vamos a estar analizando mejor en lo que es la secuencia de arranque, hasta porque vamos a ver la secuencia de arranque de la 4101 en detalle. En este equipo, si tenemos estado S5 solamente con la batería, vamos a tener B+, pero no vamos a tener ni 5 volts always ni 3 volts always en estado S5. Vamos a tener solo el B+, que con la batería supongamos que va a ser alrededor de los 11 volts, que es una tensión promedio más o menos de lo que puede tener una batería. Entonces, me dirás, Cristian, me terminás de decir que sí o sí voy a necesitar una tensión S5 para que me interprete el botón, y las vas a tener, pero no van a ser ni 5 volts always ni 3 volts always, porque este equipo tiene unas tensiones llamadas 3VL y re mal, tiene una tensión llamada 3VL y una tensión llamada BS, que son tensiones de 3 y de 5 volts de estado S5, que con batería van a estar presentes. Pero estas, que son las tensiones, las llaman de always, pero solo van a estar presentes con el adaptador de corriente. Bien, pero tensiones vamos a necesitar. No va a bastar solamente con tener 11 volts aquí de la batería, porque mi EC, por ejemplo, que es el que va a interpretar mi orden de encendido, no va a poder funcionar con 11 volts. Funciona con 3.3 volts. Entonces, cuando tengamos battery only, no vamos a tener ninguna de estas tensiones. Nada. En estado S5, equipo en standby. No presioné el botón de encendido. No presioné el botón de encendido. Conecto la batería y solo voy a tener B+, como me indica aquí. ¿Qué más voy a tener? Las tensiones que no figuran acá, que son 3VL y 5 volts, que es una línea llamada BS. Listo. Sin embargo, si yo trabajo con el cargador, que siempre es lo recomendable, para reparar un equipo siempre trabajen con el cargador, eso les va a facilitar mucho la vida, les va a ahorrar muchos trastornos. Un equipo primero tiene que funcionar con su cargador, después la batería se ve. Si trabajamos con nuestro cargador, ya vamos a tener B+, y vamos a tener 5 volts always y 3 volts always en estado S5. Acá está, S5, vamos a tener 3 volts always, 5 volts always y B+. Las fuentes de alimentación de potencia ya empezaron a funcionar. Son fuentes always, son fuentes S5 y van a estar on en estado S5. Después que presionemos nuestro botón de power, y aclarando, hasta aquí encienden, pero 1.8 y todas estas van a estar apagadas. Entonces, en un equipo que presionás el botón de encendido y llegás hasta aquí, esto no está y nada de esto está, podés decir que este equipo se quedó en estado S5. Este equipo no logra llegar a estado S3, porque en estado S3 vamos a hacer la suspend to run y vamos a tener alimentación aquí. Si no la tenemos, si no tenemos alimentación en nuestra RAM, entonces el equipo se quedó en estado S5. Ya sabes a dónde está tu equipo. Cuando presionamos el botón de encendido, el equipo quiere encender, quiere arrancar, obvio, ¿no? Valga redundancia, presionamos el botón de encendido y el equipo quiere encender. Llegamos a S3. En estado S3, fíjense en que ya no importa si estás con batería o con cargador. Presionaste el botón de encendido y vas a tener B+, obvio, la
ya podemos hablar, por ejemplo, acá si estamos hablando de cargador, ya podemos hablar de 19 volts. 19 volts los vas a tener on, 5 volts always, 3 volts always, junto con los reguladores de 3 y 5 que hablé anteriormente, on. Llegaste a estado S3, vas a tener 1.8 volts on. Si encendés el equipo y el equipo no da video, pero llegás a tener 1.8 volts, estás en estado S3. Entraste en el estado S3, suspend to RAM, le diste alimentación a la RAM 1.8 volts. En este equipo es la alimentación de la DDR2. Entonces, llegaste al S3. Tu equipo, es más, hay equipos que a veces no encienden un único LED. Presionás el botón, se activa la fuente 1.8, las demás no se activan. Tu equipo, y la gente dice, no, no enciende. Se activó 1.8, tu equipo encendió. No me importa si no tiene un LED. No viene el caso. El equipo no enciende cuando enciende el LED. El equipo enciende cuando lo despertás. Y aquí lo sacaste de estado S5. Fuiste el equipo que estaba completamente dormido como una piedra y lo despertaste. Él se despertó y encendió la fuente de la memoria porque le dijo, bueno, dale, ahora estoy despierto, RAM, vamos a trabajar, despertate vos también. Se despertó y despertó la RAM. Tu equipo ya está en estado S3, ya cuenta con alimentación de 1.8 volts. Las demás alimentaciones no van a estar presentes hasta que no lleguemos al estado S0. Nuevamente vamos a obviar acá el S1 porque sabemos que S1 es un estado de suspensión, un estado de ahorro de energía del procesador, como vimos anteriormente. Vamos al estado S0. De S3 vamos a ir a S0. Bien, inclusive pueden ver que en S1 todas las alimentaciones son iguales que en S0, porque solamente en S2, que ni siquiera figura aquí, es que tendríamos CPU Core deshabilitado. Entonces, de S3 partimos a S0. En S0 tenemos que tener los 19 referente a B+. Tenemos que tener 5 y 3 on. Tenemos que tener la RAM on. Y tienen que encender simultáneamente todas estas fuentes. Simultáneamente, que yo me refiero es las señales necesarias para que estas fuentes enciendan, todas van a recibirlas. Obviamente, por ejemplo, CPU Core va a demorar mucho más, estamos hablando de milisegundos, ¿ok? CPU Core va a demorar más en aparecer que la línea de 5BS, porque la línea de 5BS lo único que hace es, tenemos un MOSFET aquí de por medio que recibe, se genera una señal que va a trabajar con un circuito que va a polarizar el gate de este MOSFET, que va a llevar de 5 volts always a 5BS la tensión. Esto es rapidísimo, ya que una fuente de la magnitud del CPU Core empiece a trabajar, se estabilice y tenga su salida, va a demorar un poquito más, pero las señales tienen que venir todas juntas. Es decir, si yo encuentro 5 veces, obligatoriamente tengo que encontrar 3 veces. Obligatoriamente tengo que encontrar 1.5. Obligatoriamente 0.9. Obligatoriamente BSSP. Obligatoriamente CPU Core. Todas estas tensiones tienen que aparecer juntas para llegar al estado S0. Si una de estas me falta, supongamos que tengo todas estas menos 5 veces. Quiere decir que el equipo está en estado S0. Recibió la orden para llegar a S0, pero 5 veces está mala. Tengo que revisar qué pasa con mis 5 veces. Tengo que revisar si ese MOSFET que yo dije está bien. Tengo que revisar si la señal está llegando. Tengo que revisar bien por qué esto no se está activando. Porque mi equipo, si levantó cualquier una de estas fuentes, mi equipo me está diciendo, yo quiero llegar a S0. Mi deseo es llegar hasta S0. Bien.
Esto es una base de un equipo antiguo. Voy a cortar ahora y vamos a seguir con bases de equipos más nuevos, pero van a ver que es muy similar. Ya cortamos un cachito para no hacerlo tan largo y seguimos analizando otros power planes, otros voltage rails, que son lo más importante para la comprensión de lo que es esta parte del estándar ACPI.